Hola, mi nombre es Gilberto Mejía, soy cirujano de trasplantes y actualmente el jefe del servicio de trasplantes de la Fundación Cardioinfantil. Doctor, ¿qué órganos y tejidos se donan y se trasplantan en la cardio? Bueno, nuestros programas de trasplantes llevan más de 15 años funcionando. Los órganos trasplantados en la Fundación Cardioinfantil son el hígado, el riñón, el corazón y el pulmón. Y tenemos también en el área de tejidos como la piel y el hueso y la córnea. ¿En qué momento se realiza la donación de órganos y tejidos? Bueno, en el mundo y en Colombia la donación depende de los órganos que donan las familias después de que fallece una persona. Este fallecimiento se toma como muerte encefálica, muerte cerebral, que está tipificada, y ante la muerte de una persona se le pide autorización a la familia para que done sus órganos y tejidos, y una vez se hace todo este proceso se puede dar la extracción de los mismos y después el implante de los diferentes órganos en los receptores que se encuentran en lista de espera. ¿Quién puede ser donante de órganos y tejidos? Toda persona puede ser donante de órganos y tejidos. La decisión de la donación, hoy en día, a pesar de que en Colombia existe presunción legal de donación, se le da a la familia. La familia tiene la potestad de decir si se donan o no los órganos ante el fallecimiento de un familiar de cualquier edad. Pueden ser pacientes que fallecen pequeños o pacientes mayores. Obviamente los órganos y los tejidos son más funcionales y con más eficiencia y duración si son de personas jóvenes. Ciertos órganos como el pulmón, el corazón, están limitados ante donantes de más de 60 años. ¿Cómo es el proceso para ingresar a una lista de espera? Bueno, el proceso es riguroso. Primero, los hospitales deben tener todo un equipo multidisciplinario trabajando para los diferentes programas. Este proceso comienza con la valoración en consulta externa a un especialista de corazón, de pulmón, de hígado o de riñón, quienes determinan la indicación y la necesidad de un trasplante. Una vez se hace esa valoración, pasa a un proceso de evaluación pretrasplante donde se le hacen una serie de estudios a cada persona de cada uno de sus órganos para determinar si esa persona es apta o no para la realización del trasplante. Después pasa a una junta multidisciplinaria donde se discute cada caso en particular y se le da la aprobación, y posteriormente se pide la autorización a la EPS, a la aseguradora, para el ingreso a la lista de espera. ¿Cómo se asignan los órganos y tejidos donados? Cada programa tiene su priorización de acuerdo a unos criterios clínicos, de acuerdo al grupo sanguíneo, de acuerdo al peso y la talla de cada receptor en lista de espera. Cada programa determina, de acuerdo a esos criterios clínicos, qué persona o qué receptor está más enfermo, y de acuerdo al donante que aparezca en un momento dado, se le asigna al más malo o al más compatible o al más prioritario el órgano o los órganos específicos para la realización del procedimiento de trasplante. ¿Por qué es importante donar órganos o tejidos? Bueno, en Colombia y en el resto del mundo hay muchas personas que los órganos les fallan, son órganos ya, podemos decir, terminales, que no funcionan, y que la única posibilidad de supervivencia es la realización de un trasplante, de lo contrario van a fallecer. ¿Por qué es importante donarlos? Porque estas personas cada día más aumentan en las listas de espera, cada día más fallecen en la lista de espera. En la medida que yo dono mis órganos, voy a poder salvar la vida de todas estas personas que se encuentran día a día esperando por una oportunidad de vivir en las listas de espera. ¿Cuántos órganos se pueden donar y cuántas vidas se pueden salvar? Bueno, esto es un tema que trabajamos hace mucho tiempo, en muchas campañas. Una sola persona puede salvar hasta 55 vidas. ¿Por qué? Porque no son solo los órganos vascularizados que conocemos, corazón, hígado, pulmón y riñón, sino que pueden ser muchos otros: intestino,
páncreas, piel, hueso, cartílagos, córneas, todos estos órganos al final y tejidos pueden salvar todas estas vidas. Entonces es importante mentalizarnos que una sola persona que done, que voluntaria y altruísticamente done todos sus órganos y tejidos, puede salvar y sacar muchas vidas adelante. ¿Cuáles son los tiempos de isquemia? Bueno, el tiempo de isquemia es un parámetro que usamos nosotros desde el punto de vista médico en los trasplantes para determinar desde el momento que la persona dona sus órganos y estamos en cirugía, en la extracción de los órganos, en el momento que cortamos la circulación de ese órgano hasta que la volvemos a perfundir, a conectar, a hacerla viable, a ponerle flujo sanguíneo a esos órganos. Ese tiempo determina la función de esos órganos y varía de acuerdo a cada órgano. Si yo saco un corazón, tengo 4 horas para volverlo a perfundir, a llenar de sangre. Si yo saco un pulmón, tengo 4 horas para volver a revivir ese pulmón. En el hígado se puede ampliar un poco más el tiempo, entre 8 y 12 horas de isquemia, y el riñón es un órgano que nos aguanta un poco más de tiempo, puede ir hasta 18, 20, incluso 24 horas de isquemia. ¿Cuántos trasplantes ha realizado la cardio hasta el momento? Bueno, en la cardio ya llevamos 15 años haciendo trasplantes, llevamos más de 1.300 trasplantes en total. En hígado estamos llegando casi a los 800 trasplantes, tenemos más de 500 trasplantes realizados de riñón. En los programas de hígado y de riñón hacemos trasplantes con donante cadavérico y hacemos trasplante con donante vivo. Y en los programas de corazón ya llevamos más de 100 trasplantes, y en el pulmón, en el programa de pulmón que fue el último que salió, llevamos casi 40 trasplantes realizados. ¿Cuál ha sido la incidencia de la tecnología en los procesos de trasplantes? Bueno, todo trasplante es un procedimiento de alta complejidad. Entonces los trasplantes se deben hacer en instituciones de muy alta complejidad con equipos y tecnologías muy especializados. De lo contrario, el resultado no va a ser bueno. En la Fundación Cardioinfantil contamos con un equipo multidisciplinario y con una infraestructura no solo tecnológica, en salas, en imágenes, sino también en los especialistas que se han ido formando año tras año para, con el uso de la tecnología, ir evolucionando y haciendo estos procedimientos altamente complejos más fáciles y con mejores resultados. ¿Cómo el coronavirus ha afectado los procesos de trasplantes? Bueno, el coronavirus nos ha dado un golpe muy duro a todos los programas de trasplantes en todo el mundo. Desafortunadamente, las personas que se infectan con el coronavirus no pueden ser donantes, porque al trasplantar esos órganos con el virus, la mortalidad en los receptores es muy elevada. Entonces, hoy en día, la disminución en la donación de trasplante de cadáver, que en Colombia, por ejemplo, es muy baja, ha caído muchísimo más en la medida que las UCIs, las unidades de cuidado intensivo, están llenas de pacientes con COVID, y esos pacientes que fallecen y que donan sus órganos no pueden ser tomados porque no se pueden trasplantar en receptores sin COVID, en los cuales la mortalidad se incrementa muchísimo. ¿Qué protocolos de seguridad ofrece la cardio en procesos de trasplante en época de pandemia? Bueno, durante la pandemia, desde el comienzo hemos logrado tener en la cardioinfantil rutas priorizadas y libres de COVID en las diferentes áreas de trasplantes. Cuando un paciente llega aquí a la cardioinfantil, tiene una ruta específica, no pasa por urgencias, no pasa por las zonas COVID, se le hace un proceso de selección y de valoración que es independiente, por unas rutas independientes con personas que están absolutamente entrenadas para manejar todos los protocolos de bioseguridad. Por lo tanto, le podemos garantizar a nuestros pacientes que tengan una muy baja probabilidad de contaminarse con el virus durante su hospitalización, sea para las valoraciones pretrasplantes o sea durante el proceso de trasplante o cuando tenemos que hospitalizarlos ya en la etapa post-trasplante. ¿Qué afectación tiene el COVID en las personas trasplantadas?
Bueno, no hay tanta información al respecto, pero en los últimos meses se han realizado consensos en este sentido. Hay varias cosas que hemos podido determinar. Cuando una persona está trasplantada y le da COVID, tiene una mortalidad muy alta por su estado de inmunosupresión y por la virulencia o la severidad con que le afecta el COVID. De hecho, muchos de los pacientes trasplantados que en el mundo se han contaminado con el virus han fallecido producto de la enfermedad. Si el paciente está en la etapa de pretrasplante y se contamina de COVID, por ejemplo, no se puede trasplantar hasta tanto no pasen al menos 3 meses de la enfermedad para que su sistema inmunológico, para que su entorno hormonal, emocional, etcétera, pueda ser favorable para la realización de un trasplante. Entonces el impacto de virus en nuestra población trasplantada es importante, por eso tratamos de que todos nuestros pacientes se cuiden y sigan todas las recomendaciones de bioseguridad que les hemos ido educando mes tras mes. ¿Una persona que haya tenido COVID puede ser donante? Sí, nosotros, como les decía, tenemos 2 programas ya establecidos, unos de trasplante con donante cadavérico, otros con trasplantes con donante vivo. En el caso de los trasplantes con donante vivo, siempre les hacemos una prueba de COVID 24 horas antes del procedimiento. Muchos de nuestros pacientes han tenido esa prueba positiva y nos ha tocado reprogramar o mover el trasplante. La recomendación es que pasen al menos 4 semanas para poder reprogramar ese paciente. En los casos de trasplantes con donante cadavérico, si el donante sale positivo, se contraindica la extracción de todos los órganos y tejidos. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que una persona que fue trasplantada reciba la vacuna del COVID? Bueno, lo ideal es que pasen al menos 3 meses. Recordar que todas las vacunas que hoy en día estamos recibiendo en Colombia son aptas para la aplicación en pacientes trasplantados. Esto también es un tema que está en evolución, probablemente vengan algunas vacunas desarrolladas a expensas de virus atenuados que estén contraindicadas en los pacientes de trasplante. ¿Se recomienda que los pacientes trasplantados reciban la vacuna COVID? Sí, es muy importante que todos los pacientes llevados a trasplante reciban la vacuna COVID. Recordar que la persona que se trasplanta necesita recibir unos medicamentos que se llaman medicamentos inmunosupresores que disminuyen la respuesta del sistema inmune, es decir, bajan sus defensas y por lo tanto los hacen más susceptibles a infecciones, dentro de las cuales está el coronavirus. Es importante que los pacientes trasplantados entiendan ese riesgo, que se programen, se mentalicen para recibir la vacuna. Es una vacuna que no les va a incrementar sus riesgos, que no les va a dañar los trasplantes y que la necesitan, como les he mencionado, en el tiempo que vayan a ser priorizados. Bueno, quiero hacerles un llamado a todos los pacientes y a todas las personas de buena voluntad, por un lado, para que se inscriban en el Instituto Nacional de Salud como donantes, que manifiesten a sus familiares la intención de donar. Recordar que la donación es un acto altruístico que salva muchas vidas, que cuando una persona fallece, pues sus órganos se dañan y se terminan dañando sin poder utilizarlos en personas que pueden prolongar su vida. Quiero darles la tranquilidad que en la Fundación Cardioinfantil tenemos todos los protocolos, todas las rutas seguras para que ustedes puedan asistir a sus procedimientos quirúrgicos, a sus controles, a sus procedimientos y valoraciones diagnósticas. Quiero dejarles este mensaje para que cuenten con nosotros. Tenemos una atención multidisciplinaria 24 horas al día, todos los días del año. Ahí están nuestros teléfonos, nuestras redes, nuestras páginas por internet, las cuales pueden consultar, y vamos a estar aquí prestos a ayudarles y atenderles en todas sus necesidades.